ha sido inteligente, ha tenido voluntad, ha sido libre y ha tenido un cuerpo donde puede operar todas las acciones que tiene en el corazón y que va desarrollando poco a poco a lo largo de su vida. Muy bien, bueno, pues no sé qué piensan ustedes, cómo vamos con esto. Muy bien, ahora vamos a ir a un tema que a mí me gusta mucho, espero que también a ustedes les guste, y vamos a entrar a un tema donde aparece la Virgen, y vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre la Virgen, y sobre todo para tener elementos suficientes que nos puedan ayudar a entender los dogmas marianos también, que son verdades de fe. Entramos a esta segunda parte, que es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Y entonces vamos a encontrar que fue concebido por obra del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo, que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, hablaremos la próxima semana sobre ella, está siempre unida y ordenada a la del Hijo, no se puede separar. Donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado, se trata de la misión, fue enviado para santificar, para poner las condiciones para que el seno de la Virgen María pudiera ser fecundado por obra divina. Por eso se le llama también el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada desde la suya. Y aquí vemos cómo la acción del Espíritu Santo en todo este misterio aparece esta persona, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Primero, santifica. ¿Qué hace? Pone las condiciones para que Dios actúe, para que no haya resistencia, para que se cumpla la voluntad del Padre. Va preparando las condiciones. Es el operador, el obrero de Dios. Es el que va poniendo las condiciones, pero no solamente pone las condiciones, sino también es la semilla del Padre. Es el Espíritu Santo quien fecunda, y por eso se le llama Señor de vida, dador de vida, y es el que deposita la experiencia, en la experiencia humana, la experiencia divina, y así la humanidad es asumida, es enriquecida por la experiencia divina. Por eso, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos la figura, la persona del Espíritu Santo? Bueno, ¿quién preparaba a la Virgen? ¿Quién la fecunda? ¿Quién la santifica? ¿Quién produce esa semilla? Es decir, todo tiene una razón de ser en este misterio de Dios. Y por eso entramos ya a lo que el Hijo único del Padre, Jesucristo, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, se le llama Cristo, ungido, porque solamente el Espíritu Santo puede ungir por el Padre. Por eso, la primera manera de referirnos a Jesús es como Cristo, como el ungido, y esa unción viene por la acción del Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia no se puede separar. Llamémosle que esa concepción divina fue una concepción que puede llamarse ungida. El poder del Espíritu está sobre ti, esa morada de Dios. Por eso cuando rezamos el rosario en las letanías, trono de la sabiduría,
Es decir, donde la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, allí y el Padre se manifestaron en su Hijo Jesucristo. Esa existencia humana es una manifestación y que se fue poco a poco presentando de una manera progresiva como el Hijo de Dios, como el fruto de esa intimidad mistérica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la cooperación de María. Y primero se presentan a los pastores, después a los magos, después a Juan el Bautista, después a los discípulos, y así Jesús fue manifestándose día con día como el ungido de Dios. Como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, dicen Hechos de los Apóstoles. Por eso nosotros vamos experimentando que María es la madre del ungido, del Hijo de Dios, del Cristo. Y entonces vamos viviendo este momento en el que el Espíritu Santo hace su aparición. Tendremos en nuestra reflexión, vamos a ir viendo cómo María va siendo expresión de la presencia del Espíritu Santo cuando es la llena de gracia. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de María, de la virgen, era María. Por lo tanto, María representa a toda la humanidad. Y María es la figura de una verdadera cooperadora del misterio de Dios. Ese hágase en mí según su palabra, esa aceptación solamente pudo haberla recibido no solamente por una estructura meramente humana, porque ella quiso, sino había en la profundidad de su corazón una pureza que le permitió descubrir que estaba siendo invitada a cooperar en el misterio de la salvación. No era una ingenua, no es solamente, bueno, pues no hay otra, no, ella misma cuestiona, ¿cómo puede ser posible? No es el fondo lo que ella duda, sino las formas. ¿Cómo puede ser posible? Fue la primera sorpresa, y así seguirá la sorpresa para ella y para todos nosotros, para experimentar. Y aquí quiero invitarlos a entrar en lo que es la presencia de María en la iglesia. Vamos a hacer un paréntesis, porque estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que se encarnó, el Hijo de Dios. Vamos viniendo en esta reflexión, pero llega un momento en el que no podemos hablar de Jesús si no podemos hablar también de María. Este es el momento de hablar de la Madre de Dios. Y aparece la figura de María como cooperadora en el misterio de Dios. Y esta cooperación la vamos a ver primero en la Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. No le dice María, le dice llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de la fe, el anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Por eso, la Inmaculada Concepción es una gracia que Dios permitió a María. Nació sin pecado. Por eso la Inmaculada Concepción. Esa pureza de María fue una preparación por la acción del Espíritu Santo para que en su momento histórico se revelara en ella el misterio de la encarnación.
como este misterio de la obra del Padre para ofrecernos la salvación al mundo. María, la llena de gracia, por eso el ángel no bromea, llena de gracia, es decir, no le falta, no le dijo media llena de gracia, no, desbordada de gracia. Esa excepción que tuvo Dios para una criatura fue para preparar también en ella este momento de la encarnación. Hágase en mí según su palabra. Ese hágase representa primero una verdad de fe. María acepta libremente, porque no tiene mancha de pecado, porque no tiene la corrupción en sus pensamientos de una falta de esperanza. Está delante de ella el misterio de Dios y no duda que está en él. Y por eso la Iglesia ofrece a través de este momento uno de los dogmas, verdades de fe de María. María no tenía pecado desde su concepción. Nació inmaculada. Y por eso el primer dogma de la Inmaculada Concepción que estamos viendo ahorita, es el dogma que nace el 8 de diciembre de 1854, con el Papa Pío IX. Pueden ustedes ver más sobre este tema de la Inmaculada Concepción en el número 491 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces nosotros podemos ir disfrutando de cómo la bienaventurada María fue preservada inmune de toda mancha de pecado, de ese pecado original del primer instante de su concepción, por gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de la cual iba a ser la madre del Redentor. Bien, por lo pronto aquí tenemos la aceptación de María. Es gracias a que en ella no había ni la duda ni la idea de que era una realidad meramente humana. Ella entra con facilidad al misterio de Dios. Ese hágase en mí según su palabra, dando su consentimiento. Una cosa es que se presente el ángel, y dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Por eso aparece allí, y nosotros vamos entrando ya a lo que es la maternidad divina, llamada también en los evangelios, por ejemplo en Juan, la madre de Jesús. Madre es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Por eso la Iglesia confiesa que María es verdadera Madre de Dios, y eso en el Concilio de Éfeso en el año 649. Bien, por una parte es inmaculada, nació sin pecado. ¿Y por qué nació sin pecado? Porque este privilegio, segundo dogma, para que ella fuera la Madre de Dios, y así lo reconoce. Llevamos 2 dogmas ya de la Santísima Virgen María. Y después nos vamos al nacimiento. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido sin semilla de varón, sin intimidad humana, fue por obra del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia ven en la concepción virginal el signo de que es verdadero el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. La virginidad de María manifiesta
la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre solamente a Dios. La naturaleza que asumió, no la ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre. Por naturaleza, el Hijo del Padre, según la humanidad, pero propiamente el Hijo de Dios. Y así nosotros tenemos en el misterio de lo que es la virginidad de María, tenemos en el 553, en el concilio de Constantinopla, y después en el Lateranense, en el 649, tenemos el dogma de la virginidad. María no solamente fue preparada para la encarnación con la Inmaculada, fue madre de Dios, pero después de ser madre, su cuerpo no es tocada por la realidad del dar a luz. Ese acontecimiento da a luz y permanece virgen por la gracia de Dios. Es el tercer dogma de la Santísima, de la Virgen María, que viene a integrarse al misterio de la Trinidad como cooperadora de este misterio de salvación. Bien, llevamos 3 dogmas de la Santísima Virgen y vamos al último, que no aparece por aquí, pero que es el de la asunción de María a los cielos, que ya el 1 de noviembre de 1950, muy reciente, el Papa Pío XII declara el dogma de la asunción. María que sube a los cielos. ¿Cómo se integra este dogma en el misterio de Jesucristo? Bien, María, como no tenía pecado, y por el pecado nosotros sufrimos la muerte, María no sufre la muerte, no sufre la corrupción de su cuerpo, como nosotros que somos pecadores. María, por eso, al final de sus días, es elevada en cuerpo y alma. Su cuerpo glorificado participa por la gracia de Dios, elevada al cielo. No se elevó ella, fue elevada al cielo, la asunción, para participar del misterio que también nos espera a nosotros al final de nuestros días. Cuando haya la resurrección de los muertos, nuestro cuerpo irá a participar, pidamos a Dios esto, unida a la alma después de la sentencia de nuestra salvación, podrán participar como María en cuerpo y alma de una nueva realidad, del nuevo mundo del que María ya es nuestro modelo. ¿Qué les parece esto? ¿Más confuso o más claro? Pero ese es el misterio. ¿Por qué María subió al cielo? ¿Por qué no se murió? Se le llama la dormición. Hay quien habla también de morir al cerrar sus ojos. Pero lo cierto es que al dormir María, al cerrar sus ojos al final de sus días, María es asunta por la gracia de Dios a participar plenamente de los frutos de la resurrección, de la nueva vida, de la redención que el Señor nos ofrece a todos los seres humanos. Por eso nos llena de esperanza que la expresión tan bonita de donde está la madre está el hijo. Esperemos que ella, nuestra madre, un día nos reunamos en la casa del Padre todos juntos para participar del cielo tan anhelado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Vamos ya cerrando prácticamente los misterios de la vida de Cristo. Ya hemos visto cómo nace la encarnación, la resistencia, la estructura humana divina de Jesús, cómo está la participación y cooperación de la Virgen. Ahora Jesús se va a presentar en nuestra vida, manifestando el poder del Padre. Muy bien.
los misterios de la vida de Cristo. Vamos a entrar en la vida pública de Jesús. Andamos bien de tiempo, ¿verdad? Vamos muy bien, ya nos falta prácticamente unos minutitos, pero hay que cerrar. Para quienes siguen el catecismo, que pues ha sido también para nosotros una forma de reencontrar este documento de nuestra iglesia maravilloso, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Todas nuestras dudas y preguntas pueden encontrar una respuesta en el catecismo. Es muy sencillo y tiene una estructura muy clara. Por eso entramos a los misterios de Cristo. Y lo primero que vamos a encontrar son los misterios, los rasgos comunes en los misterios. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser, de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Todo lo que Jesús va haciendo. Por eso cada palabra, cada gesto, cada actitud que Jesús va haciendo en los evangelios nos lo manifiestan, no es más que la revelación. Recordemos que Dios se ha querido revelar desde el primer momento de la creación, los primeros padres, profetas, al llegar a la plenitud de los tiempos en su Hijo Jesucristo. Jesús, el hombre libre, divino, humano, nacido de mujer, se presenta en una sociedad de su tiempo, pero que representa toda la humanidad, y todo lo que Jesús hace es revelar al Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás, pero lo conocemos a través de Él. Por eso dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Su rostro de misericordia, de ternura, de amor, de ese escándalo, porque Jesús es un escándalo de amor, porque no nos da lo que nos merecemos, nos da más aún sin merecerlo. Por eso esta presencia de Jesús viene a desarticular toda nuestra mente y nuestro corazón. El concepto de Dios del Antiguo Testamento, que atentaba contra la humanidad, ya no puede ser posible, ni siquiera con los enemigos. Amen a sus enemigos, hagan el bien, oren por ellos, sírvanos. Rompe todas las estructuras de ese Dios que viene a entrar en el misterio de una caricia de la eternidad. Por eso Jesús es la revelación del Padre, la plenitud de la revelación. En el momento, lo hemos vivido el domingo pasado, esta solemnidad de la ascensión del Señor. Jesús sube a los cielos, ya no hay más revelación. Los discípulos ya no lo volvieron a ver. 40 días se presentó, le dio instrucciones, se terminó la plenitud de la revelación y ahora envía el Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Es bueno también en nuestra mente tener muy claro las tres eras, grandes eras en las que la humanidad ha vivido. La primera era, la era del Padre, desde la creación hasta Jesucristo. La segunda era duró muy poco, la era de Jesucristo, históricamente, cronológicamente, 33 años. Y después de esta era viene la era del Espíritu Santo, que la iniciamos en el Pentecostés. Esta presencia del Espíritu que lo vamos a celebrar, que es en la que estamos nosotros. La era del Espíritu que sigue actuando en nombre de Jesucristo por la acción del Padre en cada uno de nosotros para entender este misterio. Bien, estos son los rasgos comunes. Primero, podemos sintetizar y tener una idea muy clara de Jesús. Es el misterio de la redención. El Redentor es aquel que viene a comprar esclavos, así de sencillo. Esa es la figura del Redentor. Es un hombre. Bueno, hoy en día no existe ya la figura de la esclavitud, pero en tiempos anteriores, en tiempo de Jesús, se podían comprar esclavos. El que compraba esclavos era eso, un redentor. Jesús viene a comprar esclavos, pero no los viene a comprar a precio de moneda, los viene a comprar a precio de sangre. Esa sangre preciosa que Jesús ha derramado por nosotros para liberarnos de la esclavitud. Bellamente en los Hechos de los Apóstoles,
San Pablo, cuando se está despidiendo de una de las comunidades de Éfeso, les dice: la iglesia que ha comprado Dios por la sangre de su Hijo Jesucristo. Nuestra única propiedad, y si tenemos un propietario, es Dios, pero ha firmado nuestra libertad. Eso es el Redentor, es la figura. Los rasgos comunes, seguimos. Toda la vida de Cristo es el misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primaria, de ser hijo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, esa primera generación de hombres, el primer invento de la humanidad fue el miedo y la vergüenza. Dice el libro del Génesis, este género literario muy bonito, pero muy duro, porque el hombre, después de comer el fruto prohibido, de desobedecer a Dios, dice que se escondió. Y cuando Dios lo busca: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Porque tengo miedo y porque estoy desnudo. O sea, esa experiencia de la vergüenza y la desnudez nos alejan de Dios. Por eso Jesús viene a recapitular, a restablecer nuestra vocación. Fuimos engañados por el enemigo y por eso caímos en la vergüenza. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran dicho: bueno, nos equivocamos, no nos vamos a esconder, a pesar de la vergüenza, aquí estamos, Dios? Nos engañaron y se nos hizo muy atractivo todo esto. La historia hubiera sido totalmente otra. El problema es que cuando nos hemos equivocado, nos escondemos cuando deberíamos nosotros de presentarnos delante de Dios para recibir su misericordia. En cuanto a los misterios de la vida pública, el bautismo de Jesús es la aceptación y la inauguración de su misión como siervo doliente. En el bautismo, Jesús toma plena conciencia de la voluntad del Padre. Ya no hay duda. Esta aceptación de la voluntad del Padre: este es mi Hijo amado. Esta presencia del Espíritu Santo que se posa sobre él y viene a garantizarlo, a presentarlo como una nueva realidad que la humanidad está viviendo, el Hijo de Dios al que hay que escuchar. Por eso nosotros vamos viviendo que en el bautismo de Jesús aparece Jesús públicamente, después de todo este lapso en el que había estado oculto. Pero en ese mismo momento en el que se aparece públicamente, vienen las tentaciones de Jesús. Dice que el mismo Espíritu lo lleva al desierto, y en ese desierto está Satanás, que lo cuestiona, que lo confronta, y durante esos 40 días vive la experiencia de las realidades en las que está inmerso el hombre. El pan transformado en la piedra transformado en pan, el lanzarse sobre la altura del templo, el ser y recibir el imperio, los imperios, con tal de adorar al enemigo. Esas tres realidades que están presentes en nosotros son las mismas experiencias que Jesús vivió. Queremos cambios mágicos, que la piedra se transforme en pan. Queremos también cuestiones extraordinarias, lanzarnos de la altura, arriesgar nuestra vida para manifestar realidades en las que la prudencia no cabe. Y por otra, no importa lo que nos ofrezcan, a veces el hombre está dispuesto a adorar al mismo Satanás con tal de alcanzar las cosas de este mundo. Esa realidad es consecuencia del pecado que vivimos los hombres. Jesús
no porque fuera pecador, sino porque quiso entender nuestra raíz. Experimenta no el pecado, sino las consecuencias del pecado, que fueron las tentaciones. Pero Jesús confronta al enemigo y sale victorioso. Y esa misma victoria de Jesús es la misma victoria en la cual nosotros participamos. Después, Jesús se integra al anuncio del reino. Y este anuncio del reino es el anuncio mesiánico. Recordemos que el Mesías o el Christos es el aceite de Dios, el ungido de Dios. El Espíritu Santo lo ha llenado de su gracia, y esta gracia es con la que va tocando a la humanidad, a los hombres y a las mujeres que están viviendo y viven todavía en este tiempo con el mismo anuncio de su reino. El reino de Dios, ¿qué es lo que hace? Primero, recupera en nosotros la justicia. La justicia no es darle a cada quien lo que responde. El justo es aquel que ve a Dios. Por eso el reino de Dios, recuperar el reino de Dios en nosotros, es ver a Jesucristo en los acontecimientos, en la creación, en las personas. Ese es el reino de Dios. Despertarnos por la tarde, ver la obra creadora de Dios, que ha sido a imagen de Jesucristo. Él ha estado presente. Esta obra de Dios nos debe de llevar a alabarlo. Como también debemos descubrir a Dios en las personas, en el rostro de las personas. A pesar de que esté disfigurado por el pecado, tenemos que descubrir la figura y la presencia de Jesús en el pobre, en el pecador, en nuestro enemigo. Y descubrirlo también en los acontecimientos, en eso que estamos viviendo, en la enfermedad, en la soledad, en la angustia, en el pecado. Descubrir a Jesús. Allí está el reino de Dios. Por eso el justo es aquel que descubre a Jesucristo, al Hijo de Dios, en los acontecimientos. También es libertad. El reino de Dios viene a liberarnos de las ataduras de este mundo. Y las ataduras puede ser una idea, puede ser una emoción, puede ser una persona o puede ser una cosa. Qué difícil es para nosotros liberarnos. Cuántas ideas nos vienen acompañando día y noche y no nos dejan descansar. Bien, el reino de Dios, aceptarlo es permitir que su gracia nos ayude a desarticular, a liberarnos, a quitar esos candados y abrirlos donde hay realidades que nos puedan lastimar, anclar. Y también, pues, es verdad. Y la verdad es la sabiduría de Dios. La verdad no es solamente adecuación entre lo que yo pienso y lo que yo digo. La adecuación de la sabiduría de Dios, de la verdad, es descubrir lo que hay de fondo en cada cosa y en cada acontecimiento. Ver la verdad en nuestra vida nos permite tomar decisiones que aun cuando no queremos hacerlas, es la mejor opción que tenemos para nosotros y para los que viven con nosotros. Por eso vivir en la verdad es muchas veces no ir hacia donde nosotros queremos, pero sí a donde conviene ir. Y finalmente, después de la libertad, de la verdad, de la justicia, viene el amor. Esa autodonación de no darse, sino de ofrecer su vida hacia los demás en un servicio desinteresado. El reino de Dios es la sorpresa de no buscar prójimos, sino de transformar nuestro corazón en prójimo. Cuando nosotros nos permitimos, como esta bella imagen, ponernos a limpiar los pies del hermano que tenemos y nos transformamos en esclavos, en servidores de los demás. Y así el anuncio del reino es el que está presente en todos los acontecimientos de nuestra vida.
Al final de sus días, este reino se lo entrega a la iglesia, especialmente en la figura de Pedro. Mateo 16, 18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia de Jesús. Y por eso lo confirma a Pedro y a la iglesia como portadores y presencia de este reino, donde el hombre encuentra la justicia, ver a Dios, la verdad, su sabiduría, la libertad y el amor, que ese es el anuncio del reino de la que nosotros estamos llamados y de la que Pedro, o el Papa, su sucesor, es responsable de llevar a cabo. Hoy podemos nosotros descubrir si el reino de Dios está presente. Veamos la figura del Papa Francisco. ¿Realmente nos ayuda a ver a Dios? Yo creo que todos hemos visto en aquel momento tan solemne ante la oración de toda la iglesia, pero él solo en la plaza de San Pedro, podemos descubrir que él nos ha ayudado a ver a Dios en esta pandemia y en otros muchos momentos más. Nos ha invitado a ser libres y nos ha dado con su vida y su testimonio una libertad de no atarse a nada. Es un hombre libre que nos ha invitado constantemente a vivir en este espíritu también de San Francisco que ha caracterizado su pontificado. Es un hombre que nos lleva a vivir la verdad, la sabiduría, la alegría espontánea de esa sonrisa para descubrir en el rostro, en los acontecimientos, la presencia de Dios y saber tomar decisiones. ¿Cuántas críticas ha recibido el Papa? Pero es la verdad la que rige su corazón. Esa es la verdad, esa es la sabiduría de la que puede gozar él y cada uno de nosotros, pero también es el amor. Cuántos detalles ha tenido de una llamada telefónica, de una visita, o simplemente de las expresiones que ha tenido con aquellos que han parecido que son parte de ese escenario y ha tenido expresiones, no solamente como Papa, sino a lo largo de su vida. Hoy el Papa representa también, y deberíamos también cada uno de nosotros, ser el rostro de este reino de Dios que el día de hoy está presente entre nosotros. Y bien, tenemos ya finalmente lo que es la entrada mesiánica de Jesús. Jesús se manifiesta como el Rey Mesías y llega el momento de la cruz, donde empieza la pasión, la muerte y la resurrección que hemos estado viviendo. Jesús se sube a la cruz. A Él no lo suben. Él va decidido porque sabe que su sangre derramada por la humanidad vendrá a ser la plenitud para que el hombre sea liberado de todas las ataduras por las que estaba siendo lastimado por el poder del enemigo. Y entra a la profundidad de la muerte, baja los infiernos, desciende los infiernos, para que desde lo más profundo del mal, allí en ese lugar, se presente la esperanza de las almas para ver el rostro de Dios. Jesús desarticula el mal, no luchando, sino ofreciendo el amor. Y el amor verdadero nos va a permitir siempre ver y estar dispuestos a encontrarnos con el verdadero Dios, que es el Padre de Jesucristo, que es nuestro Padre. Por eso nosotros podemos entender que toda la vida de Jesús corresponde hasta el último momento. En las últimas palabras de Jesús, todo está consumado. Es decir, no faltó nada. Mi vida ha sido una expresión para hacer tu voluntad. La voluntad de que nadie se pierda, de que todos se salven. Pues bien, este es Jesucristo en quien creemos, quien vivimos, a quien amamos
y quien recordamos a través de la Escritura en acontecimientos del pasado, pero que nos permiten redescubrirlo por la acción del Espíritu Santo en un presente que el día de hoy vivimos. Sin el Espíritu Santo, Jesús simplemente es un personaje del pasado. Por eso la próxima semana entraremos a ver el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa tercera persona nos va a permitir entrar en el misterio de nuestra historia y la historia de la salvación. Este domingo estaremos celebrando el Pentecostés. Los invito a estar dispuestos. Hagan la invitación, participemos de la Eucaristía, hagamos momentos de oración y abramos la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo suscite en nosotros la gracia de entender, de amar, de dar testimonio de Jesús, pero también de tener el deseo de encontrarnos con Él. Muy bien, pues ha llegado la hora en la que tenemos que despedirnos por ahora. Me ha dado mucho gusto que me den la oportunidad de estar con ustedes, de platicar un momento sobre las verdades de la fe. Espero que las disfruten, que aprendamos juntos, y cualquier duda o pregunta, cualquier cuestionamiento que haya, cualquier emoción que el Espíritu Santo tenga allí entre ustedes en el corazón, ojalá tengamos la oportunidad para compartirlo con todos nosotros y compartirlo. Las preguntas siempre nos van a llevar a aprender juntos. Les agradezco el tiempo que han dedicado y bueno, pues nos vemos Dios mediante, si ustedes lo desean, el próximo miércoles a la misma hora para continuar con la obra y la persona del Espíritu Santo. Una muy buena noche a todos. Dios los bendiga. ¿Les parece si le doy la bendición? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Una muy bonita noche para todos. Un abrazo con mucho cariño. Esperemos vernos muy pronto. Buena noche. Gracias.